El relato de Aída. Hola, buenas noches, mensajero paranormal. Es la primera vez que veo tu canal y decidí enviarte mi relato. Recuerdo que esto me sucedió cuando tenía unos 10 años de edad. Por esa fecha ocurrió el fallecimiento de mi tía y mis papás decidieron no decirnos nada de su muerte. Creo que para que no fuéramos a sentir miedo o a sentirnos tristes. Esa noche, mi mamá nos dejó a todas mis hermanas juntas, mientras a mi tía la velaban en otro cuarto, donde estaban todos los adultos. Recuerdo que el cuarto donde estábamos acostadas tenía una ventana que daba al patio de la casa, que era muy oscuro y grande, y junto a la ventana había un árbol que reflejaba su sombra en nuestro cuarto. Yo empezaba a quedarme dormida y no sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento que yo desperté y volteé y vi que estábamos solas, y vi que la ventana del cuarto donde estábamos la habían dejado abierta y el aire frío estaba entrando, así que me levanté para cerrarla. Cuando llegué hasta la ventana y le iba yo a cerrar, vi cómo pasó una mujer con un vestido negro, el cual todavía lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahorita, que se veía muy antiguo, con holanes que le llegaban hasta el cuello. Me dio mucho miedo y traté de volver a mi cama, pero entonces ella volteó la cara y vi que no tenía carne en su cara. Era prácticamente como si fuera un esqueleto. Entonces me miró y estiró su brazo tratando de tocarme. Y yo reaccioné y regresé rápido a mi cama y traté de taparme la cara con las cobijas. Y quedé ahí sin poder hablar o despertar a mis hermanas. Dejé pasar unos momentos y bajé nuevamente las cobijas y miré hacia la ventana. Y esa mujer seguía parada en la ventana mirándome. El tiempo se me hizo eterno de estarla viendo. En ese momento, mi mamá entró al cuarto y fue a vernos para ver que estuviéramos bien. Y entonces me vio y me dijo, ¿por qué estás despierta? ¿Qué te pasa? Yo le dije que tenía mucho miedo, y entonces ella me abrazó y me dijo que ellos estaban en otro cuarto velando a mi tía que había muerto. Ya han pasado muchos años de esa horrible experiencia, y he llegado a pensar que ese ser horrible que vi, parado en mi ventana, era la muerte que había llegado por mi tía. Esta fue una experiencia que marcó mi vida para siempre, ya que a partir de entonces me han estado sucediendo varias experiencias aterradoras, que espero contarte más adelante. Gracias a todos por escuchar mi historia. Mi experiencia con la muerte. Hola, soy nuevo en el canal y me gusta mucho escuchar relatos de cosas paranormales. Soy de la Ciudad de México y quiero contarles algo que me sucedió en el Hospital de la Raza y que hasta la fecha no encuentro explicación. He de contarles que a mi papá lo acompañábamos al hospital porque cada mes le tenían que hacer una exploración y cada que le hacían ese procedimiento, él terminaba muy adolorido y tenía que quedarse a reposo un día completo en el hospital. Un día me tocó a mí acompañarlo a su estudio y teníamos que estar con él desde su ingreso al hospital hasta llegar a la puerta del quirófano. Ya estando en el quirófano, salió el médico por mi papá y me dijo que no me retirara de ahí, que me quedara por si había alguna emergencia. Debo decirles que ahí no hay sillas para que pueda uno sentarse y tienes que estar todo el tiempo que esperes de pie. Me quedé esperando alrededor de una hora y no salía nadie a darme razón de mi papá. Entonces fue cuando me di cuenta que el piso donde estábamos se empezó a quedar solo. No había ninguna persona, ningún médico, enfermera o personal del hospital. Todo empezó a ponerse muy extraño. De pronto,
empecé a sentir un viento que me hizo voltear hacia el fondo del pasillo, y sentí como si algo se viniera acercando hacia donde estaba yo. Entonces ese viento me cubrió y pasó enfrente de mí. He de decirles que ese viento me produjo escalofríos, pues era un viento muy extraño que nunca había sentido, y en ese instante no se escuchó ningún ruido. Es como si todo se hubiera detenido, y dentro de ese viento algo estaba dentro de él. No sé si me explique, como que una persona venía en él, y esa presencia o ser que venía en el viento pasó frente a mí y entró directo a los quirófanos. En ese instante reaccioné y me acordé que mi papá estaba dentro, y pensé, mi papá, mi papá se va a morir, y la muerte vino por él. Entonces me empecé a sentir triste y desesperado por no saber nada de él. Una media hora después, y yo todavía preocupado por lo que me había sucedido, esperaba lo peor. En ese momento salió el doctor y me dijo, ya llevamos a tu papá arriba para su recuperación. En un rato más ya puedes subir a verlo. Sentí un alivio muy grande al saber que mi papá seguía vivo. Ya en la noche, mi papá me platicó que cuando lo estaban revisando, él empezó a quedarse dormido por la anestesia. Y dice que hubo un momento en el que llegó a un lugar muy bonito, donde había muchas flores, y que veía en el cielo una luz muy brillante que no le lastimaba los ojos, y ya no sentía ningún dolor, y que se sentía muy feliz. Pero de repente, todo eso se empezó a desvanecerse, y empezó a escuchar gente corriendo que decía, se nos está yendo, pónganle el medicamento. Y entonces empecé a reaccionar y vi que los doctores y las enfermeras me estaban rodeando, inyectándome y poniéndome el oxígeno. Entonces me di cuenta que me había puesto mal y me estaba muriendo. Nunca le platiqué a mi papá lo que me había sucedido afuera de los quirófanos. Ahora él ya falleció, pero estoy seguro que lo que ese día pasó junto a mí era la muerte. ¿A ustedes qué opinan? Aquí termina mi relato de esta experiencia que viví ese día. Gracias por escucharme y espero mandar otros relatos que tengo al canal. El chamuquito. Buenas noches. Antes de comenzar mi relato, quiero agradecerte la oportunidad de poder estar en tu canal y mantener mi nombre en el anonimato. Esta historia me sucedió allá por el año de 2005, cuando por razones de trabajo tuvimos que cambiar nuestro lugar de residencia, mudándonos al estado de Quintana Roo. Debo decirles que mi esposa y yo estábamos recién casados y no tuvimos problemas para mudarnos. Así que llegamos a una unidad habitacional de las Fuerzas Armadas, ya que mi esposa se había contratado y como prestación social tenía derecho a vivir ahí. La casa era de 3 recámaras, sala, comedor y 2 baños. Son casas muy bonitas. Después de vivir unos meses y ya acostumbrados a la nueva vida, nos comenzaron a pasar cosas extrañas dentro de la casa. Recuerdo que una tarde que llegaba de trabajar y me sentaba a ver la televisión en la recámara, y ya de ahí podías ver hacia la sala y la cocina. Al estar viendo la tele, sentí que alguien estaba en la casa, y no era mi esposa, porque ella estaba trabajando y regresaba en la noche. Entonces vi por el rabillo del ojo cómo una persona pasaba de la puerta de la entrada hacia la cocina. Al principio no le di importancia y seguí en lo que estaba, pero unos minutos después, ese hombre volvió a pasar exactamente en la misma dirección de la puerta a la cocina. Entonces me paré y fui a revisar sin encontrar nada. He de decirles que aquel hombre se veía físicamente como una persona muy alta, de cabello chino, piel oscura, con una camisa de manga larga y un pantalón roto, los dos muy sucios. Por supuesto que no le conté a mi esposa lo sucedido para no asustarla, pero no tardó mucho tiempo cuando un día que llegué la encontré muy asustada y me dijo que estaba así porque vio a un hombre con las mismas características que les dije y que pasó 2 veces de la puerta a la cocina. Entonces le dije, entonces ya también tú lo viste. Su cara cambió al asombro y me preguntó,
¿Entonces ya lo habías visto tú también? Le dije que sí, que por lo menos lo había visto 3 veces y todas a plena luz del día. Lamento que en ese tiempo no hubiera todavía celulares con cámara de video para haberlo filmado, porque ese ser se nos siguió apareciendo varias veces. Pasó un año y nació nuestra primera hija, y creció hasta alcanzar los 4 años de edad, y en la casa ella corría de un cuarto a otro. Inclusive se metía a los cuartos estando oscuros, y no sentía miedo. Así estuvo unos meses cuando la comencé a notar rara, pues la notaba temerosa y ya no quería entrar a los cuartos. Ahora sí le daba miedo. Siguió así y ese miedo se convirtió en terror. Una ocasión estábamos con mi comadre en la casa y mientras le preparaban su leche, ella corría alrededor de la mesa, pero de pronto ella se cayó al piso. Mi comadre corrió espantada a levantarla. Nos dijo que ella le estaba viendo y que alguien le había jalado de los cabellos y que por eso se había caído. Ya el temor de mi hija había aumentado y el de nosotros también, porque ya no quería estar en ningún lugar de la casa y quería que la abrazáramos, y se tapaba los ojos y señalaba algo o alguien que nosotros no podíamos ver. Intentamos rezar, decirle groserías, agua bendita, en fin 1000 cosas, pero nada funcionaba. Mi esposa en su desesperación le platicó a un compañero de trabajo lo que estábamos pasando, y él le dijo que lo que teníamos en la casa era un chamuquito o un diablito. Él dijo que esos seres son comunes en los pueblos de la península de Yucatán, y que siempre andan paseando, y que si ven una casa con la puerta abierta, se meten a vivir ahí, sobre todo si hay niñas, y que de ahí ya no se van. Bueno, le dijo mi esposa, ya me dijiste qué es, pero ahora ¿cómo lo saco de mi casa para que deje en paz a mi hija? Lo que debes de hacer es poner una botella de aguardiente y tener un espejo y un cinturón. Vas a dejar la botella destapada sobre la mesa y en unos días vas a ver que ésta se acaba. Entonces vas a agarrar el espejo y con él vas a poder ver al chamuquito. Y este se va a estar cayendo porque va a estar muy borracho. Entonces le vas a pegar con el cinturón hasta que ya no aguante más y se salga de tu casa. Así es como los corría mi abuelito cuando se metían a la casa. He de decirles que si estábamos aterrados con este ser, era más terrorífico hacer el ritual para poder sacarlo de mi casa. Por supuesto que no lo hicimos, ya que ver a un diablillo a través de un espejo es algo que no me imagino. Así pasaron muchos días de temor y desesperación de ver a nuestra hija sufriendo, porque esa cosa no la dejaba en paz. Ella dormía con nosotros, pero no era suficiente porque teníamos que dormir con la luz prendida toda la noche. Ya en las últimas noches recordé que mi cuñado profesa una religión diferente a la de nosotros que somos católicos. Ellos desarrollan en su religión más el tema espiritual, y entonces le llamé y le platiqué todo, y él nos dijo que nos iba a ayudar y nos envió un bálsamo y un cuadrito de tela de color rojo que teníamos que ponérselo a mi hija en su ropa y que lo debería de tener puesto todo el día y en la noche. Nos dijo que el bálsamo no lo teníamos que poner los 3 y regar por toda la casa por lo menos una semana. Y así lo hicimos, como él nos dijo, y rezamos con mucha fe durante casi 2 semanas. Poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Ya dormíamos un poco más y ella ya no lloraba tanto. Y la casa se sentía de una manera diferente, hasta que después de tanto terror, esta cosa se fue y nos dejó en paz. Por supuesto que no fue lo único sobrenatural que nos ocurrió viviendo ahí. Inclusive, los amigos que llegaron a quedarse en la casa decían que en los cuartos sentían la presencia de alguien que los atemorizaba. También llegamos a enterarnos que en otras casas de esa misma unidad habitacional se contaban muchas historias sobre fantasmas, que en otra ocasión les contaré. Actualmente ya no vivimos en ese lugar, pero he llegado a pensar que en esa casa alguien hizo algún ritual que abrió una puerta a otra dimensión y muchos seres pasaban de un lado a otro. Aquí termina mi historia. Les doy las gracias por haberme escuchado y espero contar otras historias más adelante.